Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos el día de hoy en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Estamos contentos de que nos pueda acompañar el día de hoy. Mi nombre es Roberto Inchaurriga, pastor de los ministerios Ebenecer en El Paso y en Chaparral. Y el día de hoy estoy acompañado por un gran amigo mío, compañero de milicia, el pastor Luis del Mercado, pastor de ministerios Ebenecer Las Cruces. Dios te bendiga. Luis, ¿cómo estás? Dios te bendiga, pastor Roberto. Muy bien, gracias a Dios por la invitación. Amén. El día de hoy estaremos hablando en este programa sobre la liberación o la libertad. La Biblia nos habla de la importancia que el pueblo de Dios tiene en experimentar la libertad. Inclusive la Escritura dice que Cristo a eso vino, a darnos verdadera libertad. Luis, la Biblia habla que cuando nuestro Señor Jesucristo visitó la ciudad de Capernaum, visitó el templo, la sinagoga, y encontró viviendo dentro del templo, a un endemoniado. La referencia sería Lucas capítulo 4, versículo 33, dice la Escritura: en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu maligno, quien gritó con fuerza. Luis, te quiero preguntar el día de hoy, ¿qué tan real es la necesidad de la libertad, o para decirlo más claro, de la verdadera libertad en los templos de Dios? Es decir, y cuando hablo de templo me refiero al corazón, a las almas de las personas. Muy bien, bueno, primero tenemos que entender qué es la libertad, ¿verdad? ¿Qué es la liberación? Dice la palabra que si conocemos al Señor, Él nos hará verdaderamente libres. Entonces tenemos que entender qué sería la liberación y los procesos de la liberación para poder entender por qué puede haber dentro de una iglesia o dentro de una sinagoga, como decía el versículo, ¿verdad? Algún tipo de espíritu inmundo o alguna persona que sea atormentada. Entonces tendríamos que estar viendo primero qué sería la liberación y los procesos de esa liberación. Entonces tú estás hablando que la liberación o la libertad en Cristo es una responsabilidad y no es algo de una sola vez, una sola experiencia, sino que es un estilo de vida, es algo que hay que vivir constantemente, hay que estar en el estado de libertad. Quiero invitarlo para que si a usted le interesa el tema y quiere conocer más del tema o necesita oración con respecto a la libertad en su vida, nos llame a la línea de oración al 915-532-8518. Una vez más, la línea de oración es el 915-532-8518. Gálatas capítulo 5, versículo 1 nos dice: estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a estar en el proceso de yugo de servidumbre. Entonces aquí miramos que la libertad es algo que se tiene que vivir continuamente, no es algo que llega una sola vez y hay que olvidarse de ella, es algo que uno tiene que estar firme. La Escritura también hace referencia a que si alguien está firme, mire que no caiga. Entonces uno no debe caer en faltas de libertad. El pueblo de Israel fue liberado de la opresión de Egipto, dice la Biblia, de la opresión de Faraón, y fue llevado al desierto. Y la razón por la cual fue llevado al desierto fue para desintoxicarlo de aquellas costumbres de Egipto. ¿A qué me refiero? A sus hábitos, su forma de pensar, su forma de actuar. Mas, sin embargo, la Biblia también nos dice que ellos, estando en el desierto, volvieron a anhelar las cosas de Egipto. Y en algún momento la Escritura dice que anhelaron regresar. Es decir, lo sacaron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Luis, te pregunto pues, decías tú, la liberación es un proceso. ¿Y por qué un cristiano puede estar así otra vez, atado, con ligaduras, preso, encarcelado? Bueno, como decías, ¿verdad? Es un proceso que se debe de dar, que debemos de entender. Un gran ejemplo es cuando Jesús saca a Lázaro de la tumba. Cuando Lázaro ya sale resucitado, sale atado y le dice a sus discípulos, desátenlo. Entonces es un proceso de una liberación sobre su alma. Ahora tenemos que entender que el ser humano es un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Entonces hay liberaciones que tocan o libertad vivir en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, donde debemos de pasar un tiempo de proceso para llegar a esa libertad. Amén. La Biblia nos dice que una persona puede llegar a estar otra vez o atado, esclavizado, encarcelado, preso, que hay varias maneras de mirar la falta de libertad en una persona. Y la Escritura dice que
La falta de libertad puede llegar por esta falta de conocimiento. Una persona que no tiene conocimiento verdadero puede llegar a estar en un estado de esclavitud o prisionero. La Escritura dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahí está este principio. Por falta de conocimiento, hermano, uno puede llegar a estar esclavizado, atado, preso. También la Biblia dice que por causa de las legalidades que uno puede otorgarle al diablo. La Biblia es clara cuando dice, y no deis lugar al diablo. Quiere decir, dar lugar quiere decir que le hemos dado autoridad, que le hemos dado de alguna manera la habilidad de tomar control de alguna área de nuestras vidas. Una persona puede estar entonces en estado de atadura o prisionero por falta de conocimiento, por legalidades espirituales, pero también por las maldiciones generacionales que se pueden transmitir a través de generación a generación. La Biblia dice que una maldición generacional se puede transmitir hasta la 4ª generación. Mas, sin embargo, la bendición de Dios puede transmitirse y heredarse hasta 1000 generaciones. Entonces, hermano Pastor Luis, ¿podemos decir que hay diferentes niveles en la necesidad de la liberación en un individuo? Sí, hay diferentes niveles y tenemos que entender el tipo de libertad que se requiere, ¿verdad? Amén. Tenemos que entender, ahí, por ejemplo, la palabra nos habla que hay ligaduras, donde la persona puede estar ligada a ciertas áreas de su vida. Hay unas donde puede ser algún tipo de encarcelamiento, como decías tú, o algún tipo de atadura. Entonces tenemos que entender qué es lo que necesita el alma, el espíritu y el cuerpo para poder recibir esa libertad. Entonces tenemos que entenderlo. Por ejemplo, cuando hablamos de ligaduras, entonces vemos el proceso de, de una ligadura, donde cuando lo estudiamos así, simplemente la liga te permite extenderte, pero llega un momento donde regresa a su normalidad, ¿verdad? Regresa al diseño que tenía. Esta flexibilidad, Es ¿verdad? flexibilidad. Entonces, hay personas que dicen, bueno, puedo alejarme de esto, pero llega un momento donde vuelvo a regresar a ese vicio. Entonces, ahí entendemos, bueno, puede haber una ligadura en su alma que lo hace regresar, diferente a una atadura que no te permite ni salirte de esa área. Tú hablas de este círculo vicioso, ¿verdad? En la vida nosotros tenemos círculos. La vida, la misma ciencia nos ha enseñado que todo es un ciclo. Y estos ciclos o círculos se conocen como círculos de virtud o virtuoso, que son estas maneras de vivir agradables delante de Dios. Pero también hay círculos viciosos, que son estos vicios en nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestro actuar, que nos llevan y nos encarcelan nuevamente. Tú hablas de esta flexibilidad que muchas veces las personas piensan que pueden seguir viviendo de esa manera, nada le está pasando y eventualmente vuelven a caer en este círculo vicioso. Fíjate que la palabra de Dios nos habla en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que el hombre tiene una composición de 3 partes. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando hablamos de los niveles de la liberación en una persona, tenemos que entender que el hombre va a necesitar libertad en su cuerpo, va a necesitar libertad en su alma y va a tener también, si llega la corrupción del pecado, a su espíritu también una liberación en el espíritu. Cuando hablamos del ser humano, tenemos que entender esta composición tripartita. Es espíritu, alma y cuerpo. Y cuando hablamos de la necesidad de libertad en el cuerpo, estamos hablando de que el cuerpo tiene la necesidad de ser libre de estos malos hábitos y de estas malas actitudes. El alma tiene la necesidad de ser librada de pensamientos, porque el alma también está compuesta de 3 partes. Es razonamiento, es sentimientos y es voluntad. Y el alma necesita también ser libre de pensamientos y sobre todo de sentimientos o emociones que no le permiten experimentar verdaderamente el amor y la bendición de Dios. Entonces miramos que es necesario que entendamos que la liberación tiene varios niveles. Además tenemos que entender que el enemigo usa diferentes métodos, pastor. Esos métodos se conocen como modus operandi, es decir, la manera en que el diablo y el enemigo de nuestras almas,
que el Señor lo reprenda, trabaja. Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, que no ignoremos las artimañas, es decir, las maquinaciones del diablo, para que el diablo no nos saque ventaja, es decir, que él quiera aventajarse, manteniéndonos, como hablamos al iniciar, en el estado de ignorancia, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces miramos nosotros que el Señor habla de estas diferentes niveles de liberación, pastor, en Lucas capítulo 4, 18, cuando él cita al profeta Isaías y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha elegido, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí está un tipo de liberación. Sí. Las buenas nuevas a los pobres de alma y de espíritu. La palabra de Dios por sí sola es poderosa, no necesita de nada, de nadie de nosotros. Y ella, cuando un corazón la recibe, empieza a hacer la obra de libertad. Pero también dice que lo envió a darle a los prisioneros libertad, a devolverle o dar recuperación de vista a los ciegos y liberar a los oprimidos. Aquí estamos hablando de diferentes niveles de la necesidad de liberación. Sí, claro. Y fíjate que hablando con este versículo, ¿verdad?, para poderlo extender un poco más, podemos entender ahora que hay diferentes situaciones que pueden estar impactando al Hijo de Dios. Por ejemplo, puede ser una persona influenciada por el enemigo. Es muy diferente a ser una persona que ya lleva un tipo de posesión o un tipo de manipulación un poco más fuerte. Un gran ejemplo es Saúl. Saúl dice que llegaba un espíritu y lo atormentaba, y se iba el espíritu. Pero llega un momento donde Saúl ya está tomado porque quiere hasta matar a David. Dice la palabra que le avienta una lanza, ¿verdad? En ese enojo, en esa ira. Entonces tenemos que ir viendo esas áreas que habla ahí en Lucas capítulo 4, 18, donde nos habla de dar esas buenas nuevas, pero para los prisioneros trae libertad, para librar a los oprimidos. Entonces tenemos que ver qué es lo que está influenciando al Hijo de Dios. Si es solamente una opresión, si es algo como mencionabas antes, Pastor Roberto, viene algo de generación, ¿verdad? Por ejemplo, podemos verlo a través de cuando vamos a un médico, nos hace un historial médico. Alguna vez en su familia ha habido alcoholismo, ha habido ataques al corazón. No nos pregunta directamente a nosotros, nos habla de nuestros antepasados, porque puede venir dentro de nuestro ADN. Amén. Entonces ahí tenemos que ver, bueno, estamos siendo oprimidos por algo ancestral, no algo que hayamos hecho nosotros, pero algo ancestral, o puede ser algo que nosotros hayamos abierto algún tipo de puerta y tenemos que ser ministrados en esa Amén. área. Una de las cosas que tenemos que entender es de que la liberación no es como nos la han enseñado en lo tradicional, donde la gente se asusta porque tiene miedo a exhibir los espíritus o demonios que hay en él. La Biblia dice que la liberación es como una gloria y el justo debe ir como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, es decir, de liberación en liberación, hasta que la perfecta libertad de Cristo se manifiesta sobre nosotros. Una de las cosas que tenemos que entender, Pastor Luis, es que decías, tú hablabas de esta libertad, esta falta de libertad en el rey Saúl, que lo llevó hasta querer matar a David. Me monto en la memoria para recordar a Judas. Judas tenía malas prácticas. La Biblia dice que él robaba del tesoro, aún caminando con Jesús, sus malos hábitos. Pero fíjate que su necesidad de ser libre de ese mal hábito lo llevó a tal punto de que la Biblia dice que cuando el Señor empezó a decirle que uno de ellos lo iba a entregar, le dice: lo que vas a hacer, hazlo ya. Y la Escritura dice que Satanás entró en él y se atrevió a traicionar a su Señor. Quiere decir que la falta o la atadura es progresiva en un ser humano hasta el punto de que puede uno como cristiano llegar a traicionar a su Señor. La Biblia nos habla de estos hombres, ¿verdad? Hasta hay cantos que se han hecho de Pablo y Silas. Y hablan de que ellos, estando presos, recibieron la libertad. Y no solamente fueron ellos libres, sino los que los rodeaban en aquella cárcel. Y esto es lo que nos da a entender, Pastor Luis, es de que hay una importancia de ser libres, porque cuando yo alcanzo la libertad verdadera de Cristo Jesús, no solamente la libertad es para mi alma, para que yo viva esta vida abundante, la vida Zoe, dice Jesucristo. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia.
para que vivamos nuestros mejores días, nuestro mejor tiempo, pero no solamente nosotros, sino también la gente que nos rodea, nuestra familia, nuestros amigos. Cuando yo vivo en verdadera libertad, la gente que me rodea experimenta junto conmigo este bienestar, esta bendición de Dios que es la libertad. Sí, y fíjate que eso es algo dentro de la misericordia de Dios y el amor que Él nos tiene, ¿verdad? Ahorita hablabas, Pastor Roberto, sobre Judas, cuando se encontraba y le dice el Señor, lo que vas a hacer, hazlo ya. Pero lo interesante es que cuando Él puso eso a la mesa y Él mencionó de que alguien lo iba a traicionar, cada discípulo se preguntó a él mismo, ¿acaso seré yo? O sea, nos da la oportunidad de analizar nuestra vida para ver si necesitamos esa libertad, porque el Señor es el que nos va a mostrar la libertad, ¿verdad? A mí me llama la atención cuando el rey David es ungido, dice la palabra que los filisteos se levantaron a ir en contra de él, pero a David le avisaron que venía ese ataque. Entonces vemos dentro de la misericordia de Dios cómo el Señor nos empieza a avisar de aquellos ataques que pueden venir, de aquellas áreas de nuestra vida que tenemos que ser liberados, sea nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, de esas ataduras, de esas ligaduras. Y dentro de eso, como mencionabas a Pablo de Silas, cuando nosotros recibimos una libertad, podemos empezar a repartir esa libertad sobre aquellos otros, ¿verdad? Porque entonces entraríamos en todos pueden ser libres. Bueno, podemos recibir la libertad y podemos compartirla. Es algo que dijo Pedro. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo, te doy. Que es un principio, ¿verdad? Que es un principio. Si tengo libertad, yo puedo esparcir libertad. Puedo enseñar qué es libertad. Ahora, la liberación, muchos, como mencionabas ahorita, pueden tener un temor de qué es la liberación. La liberación el Señor lo va a hacer, pero el mantenernos en esa libertad es lo esencial. Porque el Señor puede quitarnos esas áreas, pero nosotros somos responsables de no regresar, sino tenemos una responsabilidad propia de mantenernos en esa libertad. Amén. Entonces hay le decimos las tres L's de la liberación que viene, o de la libertad, que viene siendo el libertador, la liberación que viene siendo Jesucristo. Él es el que nos liberta. Y viene también el estado de libertad, vivir en libertad, ya no tener ninguna opresión. Pero también está el estado de libre, y es una responsabilidad que nosotros tenemos. Yo, para mantenerme en esta sociedad, en el estado de libertad y ser libre, necesito tener las actitudes y el comportamiento de un ciudadano que quiere estar en libertad y una responsabilidad de libre. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos qué es el concepto de la libertad. Si usted está sintonizando, puede ir con nosotros, amén, a la línea de oración, al 915-532-8518, y puede mandar su petición de oración. Hay una palabra que se llama epignosis, pastor, y epignosis se da referencia a ir más allá de un conocimiento superficial. La Biblia dice que conozcamos la verdad y la verdad nos va a libertad. Amén. En Juan capítulo 8, versículo 32. Pero también dice que escudriñemos, y escudriñar es ir mucho más allá de la superficie, es ir a la profundidad, porque en la Escritura tal vez encontraremos ¿qué? Vida. Esta palabra epignosis es un pleno conocimiento, ir más allá del conocimiento. Efesios 4, en adelante dice, hasta que todos lleguemos a la plenitud del conocimiento. Es un conocimiento total, un discernimiento total, pero también es un reconocimiento total. El que no tiene epignosis o este conocimiento pleno de quién es delante de Dios, termina haciendo lo que no le conviene. Y eso dice Romanos capítulo 1, versículo 28 al 29. Dice que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, y Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente. Palabra de Dios para toda esta versión de Biblia. Dice, y terminaron haciendo lo que no debían y no les convenían. Porque hay un falso conocimiento. Entonces, una de las cosas que tenemos nosotros que entender es de que cuando nosotros conocemos la verdad, lo que escrito está, vamos a conocer entonces, experimentar, entonces esta verdadera libertad. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque la Escritura habla de cárceles cíclicas. La Biblia dice, hermano, en Génesis 39, 20, que José fue llevado a la casa de la cárcel. La palabra casa es bayit, ahí en hebreo. Y la cárcel ahí es coar.
y ahí lo que significa es una cárcel de círculo. Lo llevaron a la cárcel donde hay círculo. Ahí mismo también llegó a una cárcel semejante Sansón, Sí. un ungido de Dios, que cuando no miró la manera en que vivía, siendo un ungido de Dios, un llamado de Dios para traer libertad a otros, como decía el pastor Luis, qué importante es, Luis, entender el principio de la administración. Lo que tengo, eso yo te doy. Si yo no tengo libertad, yo no puedo dar libertad. Entonces miramos que este hombre es llevado a la cárcel del molino. Molino es dar vueltas. Es una cárcel cíclica, es una cárcel de ciclos. Es decir, el enemigo de nuestras almas nos hace caer en rutinas diarias en nuestras vidas con el fin de que nosotros no podamos servir y amar a Dios como queremos. Y nos lleva a vivir esta vida ineficiente y esta vida que no conviene a Dios. Sí, fíjate que ahorita hablabas de ciclos, ¿verdad? Pues la palabra nos habla de renovar nuestra mente cada mañana, que hay una metanoia, un cambio de mente, porque entonces podemos entrar de nuevo en esos ciclos sobre nuestra vida, en esas rutinas, como mencionabas, Pastor Roberto, en esos razonamientos, en esas costumbres que nos llevan en ciclos y no nos permiten salir de ellos. Ahorita mencionabas el molino, ¿verdad? Solamente dar vuelta y estar trabajando ese molino, y tenemos que llegar a un momento donde tenemos que pedir ese auxilio al Señor. Ahorita mencionaba la línea de oración, porque hay personas que pueden necesitar en este momento algún tipo de oración para pedir ese auxilio y para salir de ese ciclo, porque empiezan a reconocer, el Señor les empieza a revelar en sus vidas que solamente han estado dando vuelta en ese molino y no han salido de esa parte. Entonces hay libertades que se tienen que manifestar en nuestras vidas, Pastor Luis, porque si no, vamos a vivir una vida de angustia todo el tiempo. Está el pueblo de Israel que duró 40 años dando vuelta en el desierto y no heredaron la tierra prometida. Dios tiene bendiciones para ti y para mí, pero muchas veces la falta de libertad verdadera en nosotros hace que no se concrete esa palabra que Dios ha hablado para ti, para mí, para nuestras familias, de vivir esta vida Zoe, la vida abundante de Dios, para después llegar a vivir la vida eterna. También podemos ver aquel paralítico, el estanque de Betesda, que vivió enfermo. Hay necesidad de liberación en el cuerpo para sanidad. La Biblia dice que la mujer de los 18 años encorvada fue libre de su enfermedad. Hay enfermedades que son una cárcel, y el día de hoy, si tú has estado viviendo una cárcel por la enfermedad, créelo, Jesucristo ha venido a librarte de esa cárcel. Entonces queremos tomar este tiempo para decirles que a partir de este viernes, durante este mes de junio, estaremos tanto el pastor Luis como su servidor tocando este tema. Hoy quisimos introducir cómo hay veces que el cristiano está viviendo esclavitudes, es prisionero de enfermedades, prisionero de hábitos, prisionero aún de maldiciones heredadas, y no viven esta completa libertad en Cristo. Pero vive Jehová, que la palabra dice que el diablo vino para matar, robar y destruir, pero el Cristo de la gloria, nuestro Señor Jesucristo, apareció para destruir, abolir y quitar de nuestras vidas las obras del diablo. Si tú quieres experimentar la verdadera libertad, ahí donde estás, dile al Señor: yo necesito vivir en verdadera libertad. Amén. Y el Espíritu de Dios va a venir a tu vida. Últimas palabras para ir cerrando esta primera toma de esta serie. No, pues es muy importante, ¿verdad?, el poder reconocer que necesitamos la libertad. Yo creo, ahorita que hablabas sobre conocer o el verdadero conocimiento, ¿verdad?, el verdadero epignosis, poder conocer a detalle, eso es algo que nuestra alma debe de entender, nuestra mente debemos de razonarlo, que tenemos que tener esa necesidad para poder clamar al Señor, porque hay almas, como mencionabas ahorita, Pastor Roberto, que necesitan esa libertad. Entonces yo les animamos a que llamen a esa línea de oración. Si ustedes necesitan oración, el Señor nos ha otorgado aquella libertad a través del sacrificio en la cruz, ¿verdad? El sacrificio de su Hijo. Entonces nosotros podemos clamar a Él, y yo les animo que si hay aún una área en nuestra vida, en nuestra alma, que está siendo oprimida, que podamos clamar al Señor, porque Él nos da la libertad. Y vamos a entrar en esta serie a entender cómo librarme de emociones tóxicas, cómo librarme de lo que me perjudica para ser verdaderamente libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libres.
Entonces, Pastor Luis, gracias por acompañarnos. Queremos agradecer al canal por la invitación y queremos invitarte a que nos estés mandando tu petición en la línea de oración y de esa manera nosotros podamos atender. La Biblia dice que nos ha dado autoridad como colaboradores de Cristo. También tenemos esta autoridad delegada por el Señor para decir lo mismo que Él dijo: sobre mí está el Espíritu y me ha ungido. Nos ha llamado el Señor como ministros del Espíritu Santo para poder auxiliar a su iglesia. El ministerio no es para aventajarse de la iglesia. El ministro no está para tomar ventaja de la iglesia, para enriquecerse. El ministro tiene que tomar la figura de Cristo, imitar a Cristo, que es el ministro ejemplo. Y así como Él vino a traer libertad, así como Él vino a traer auxilio, también nosotros tenemos que auxiliar y ayudar a la iglesia, porque hay mucho pueblo que está buscando la ayuda, mas no la ha encontrado. Pero Cristo, dice un pastor de nuestro ministerio: si todo lo has buscado en toda la ayuda y todo te ha fallado, prueba a Cristo, Él no te va a fallar. Últimas palabras, pastor. Amén. Como decías, hay que probar a Cristo. Él es el que siempre ha sido fiel y continuará siendo fiel hacia nosotros. Entonces les animamos a que sigan buscando esa libertad, como decía el pastor Roberto, porque Él es el que por amor nos hace libre. Amén, es el amor de Dios, es lo que Él quiere. Ese es el plan divino de Dios. Que vivamos nuestro mejor tiempo, nuestra mejor vida con Él aquí en la tierra, para que después experimentemos lo mejor que Él tiene para nosotros en los cielos. Mi nombre es Roberto Inchaurriga, pastor de Ministerios Ebenecer en El Paso y en el campus de Chaparral. Si algún día quiere visitarnos, nos puede visitar. Ahí estamos en las redes sociales. Ponga solamente Ebenecer El Paso y nos va a encontrar. Y el hermano está en Las Cruces. Estamos en Ministerios Ebenecer Las Cruces. En la página sería Casa de Restauración Las Cruces. Estamos ubicados ahí. Cuando ustedes gustan acompañarnos también, estamos para servirles. Amén. Entonces queremos agradecerles por habernos acompañado, y de esa manera los invitamos también para que puedan estar con nosotros, hermanos amados, a partir de este viernes, todos los viernes de este mes, hablando sobre la necesidad de la libertad, la liberación en nuestras vidas. Yo te quiero agradecer por tu sintonía. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente, y nos vemos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Que el Señor te bendiga.